Vamos a empezar con una cosa un poquito diferente antes de ver el escenario del mercado. Y es que durante estos días se están publicando tweets, ¿no? Noticias interesantes, ¿no? Y que quizás algunos pues leéis el titular de lo que se publica y quizá no, a veces no tenemos conciencia de la magnitud de lo que se está diciendo, ¿vale? Así que he seleccionado una serie de tweets concretamente de diferentes cuentas que considero que son relevantes para que la perspectiva del mercado nos pueda ir ayudando un poco más a entenderla, ¿vale? Así que ahora este es el primero seleccionado por esta cuenta y dice que los insiders son los miembros de empresas, ¿no? Del consejo de administración normalmente, han estado comprando. La primera vez que han comprado más de lo que han vendido desde el marzo del año 2020. Con lo cual es interesante el hecho de que en estas caídas que están habiendo fuertes del mercado americano, es muy interesante este dato porque, sin lugar a dudas, una variable que siempre es bien acogida es que los insiders, ¿no? Que al final es quien conoce la empresa, ¿no? Quien conoce su casa, ¿no? Pues vayan estando en posición compradora. Esto es muy interesante. Otro que he seleccionado, aquí no me sale la fuente. A ver, exacto. Aquí lo que nos indica es la gran desinversión, ¿no? que ha habido en todas las empresas pues, de crecimiento, ¿no? Y se han pasado a más estables, ¿no? Esto nos explica el buen comportamiento del IBEX. Nos ayuda a entender el buen comportamiento del IBEX a diferencia del mercado americano, ¿no? Sin lugar a dudas sorprende o puede llegar a sorprender que el IBEX 35 pues prácticamente de las caídas ni se entera, ¿no? Porque son muy pocas las correcciones que tiene, mientras que en otros años realmente siempre mostraba una debilidad superior al resto, especialmente comparado con el mercado americano. Sin embargo, ahora es totalmente el contrario, ¿no? O sea, es como un valor refugio, ¿no? Y esto pues se debe a que pues, son empresas más consolidadas, ¿no? Bancos que se benefician de alzas de tipos de interés, ¿no? Y aquí pues vemos cómo está a veces que nos cuesta entender, ¿no? ¿Cómo es posible que el IBEX o valores más sólidos aguanten? Pues aquí tenemos una explicación gráfica. Este es un gráfico muy interesante, ¿no? Aquí hay como la incertidumbre, ¿no? De que hasta dónde va a llegar esta corrección, ¿no? Estamos la tercera o la cuarta mayor corrección de la historia, en los primeros 99, 100 días de SP500, ¿no? Bueno, aquí lo que nos muestra este gráfico es que realmente, como fue en el año 73-74, pues podría haber una corrección mucho más profunda de lo que estamos viendo, que al final correcciones del 17, 18%, 20% son importantes, pero que puede ser que un mercado caiga un 50%. Cuando hablo de un mercado, hablo de un índice.
Con lo cual, pues tampoco hay que pensar que en cada caída, como nos muestra este gráfico, puede haber rebote, ¿no? Sino que quizá la estrategia es justamente buscar en qué precios en el rebote son los adecuados para vender, ¿no? Bueno, al final es lo típico de un mercado bajista, ¿no? Siempre ellos, estos tipos de cuentas, hablan desde un punto de vista de inversión, ¿no? Entonces, claro, nosotros ya como inversión ya sabemos que es totalmente bajista. Esta cuenta también nos comentaba que ha habido 10 mercados bajistas en el S&P 500 desde 1950. ¿Qué ha pasado una vez ha sido el mercado bajista, ¿no? Y esta tabla pues, es interesante, ¿no? Es interesante ver, ¿no? Pues las magnitudes, ¿no? de los mercados bajistas, cuánto tiempo han durado, ¿no? El 57, 62, 66, 73, 82, 87, la crisis tecnológica 2001 y tal, y los retornos, ¿no? Lo que nos muestra, ¿no? Pues este gráfico es que cuando llegue, ¿no? Cuando llegue el momento, pues lógicamente en el rebote, ¿no? Cuando se produzca un cambio de tendencia, pues el rebote existirá, ¿no? Y pueden haber oportunidades interesantes, ¿no? Pero lógicamente cuando el mercado a nivel de inversión nos dé la oportunidad. Vamos a ver este gráfico. Este gráfico también es interesante en el sentido de que nos dice, me parece que es esta es la noticia, ¿no? Para capitalizar las preocupaciones, esto salía el lunes, ¿no? Y para hacer tu fin de semana miserable, los periodistas publicaron más de 3.700 artículos sobre mercados bajistas, solo el viernes. ¿De acuerdo? Esto es muy interesante porque si nos ceñimos, ¿no? a la teoría de la opinión contraria, pues fijaros lo que pasó el único día, ¿no? o después de los únicos días que se habló aún peor, ¿no? O sea, hubo casi 6.000 artículos. Pues fijaros que el rebote se produjo, ¿no? Realmente cuando todos estos síntomas de pánico, de preocupación, digamos, del más media, ¿no? de los medios habituales, de los pequeños inversores, ¿no? Son tan habituales, generalmente pasa lo contrario, ¿no? O sea, cuando se habla tanto de algo, se habla de un mercado bajista, se habla de lo que sea, es muy interesante ver qué niveles de soporte, ¿no? se pueden encontrar, porque quizá estamos a la antesala de un rebote potente, ¿no? Como quizá empezó a descontar o a producirse en el día de ayer, ¿no? Fijaros que los americanos lo cuentan todo, el número de artículos sobre mercados bajistas, ¿no? Pero fijaros que es de gran ayuda. Viendo este gráfico y viendo este gráfico, realmente son correlaciones interesantes, ¿no? Y esto, a ver. Este no sé por qué lo saqué. A ver, se me escapó. Esto. Lo saqué por esto. Esto es interesante porque el Nasdaq está en un momento de máximos históricos de posiciones a corto. Momento nunca, bueno, al menos en la serie que nos dan, que la serie que nos dan empieza en la crisis de Lehman Brothers, nunca se había estado tan a corto en
en el mercado del Nasdaq, ¿no? Esto es muy interesante también. ¿Por qué? Porque tantas posiciones a corto, lo que implica es que si se produce un rebote, el rebote puede ser de gran consideración, ¿no? Entonces, esto lo saqué de carpa, ¿no? Exacto. Los cortos en el Nasdaq alcanzan alturas de récord, mucha sobreventa, ¿no? Con lo cual, también es interesante ver hasta qué punto tanta venta al descubierto, ¿no? Pues puede tener solidez, porque al final todo esto luego hay que comprarlo. En algún momento hay que comprarlo, ¿no? Entonces también pues es interesante ver si no cae o si cae más, ver dónde se van a cerrar, y si no cae, ver cómo se va a cerrar todo esto, ¿no? Porque al final en un mercado bajista, para no perder o perder lo menos posible, pues habrá que comprar lo antes posible, ¿no? Y eso pues puede retroalimentar subidas y hacer que las subidas sean más violentas, ¿no? Bueno,